Imagínate después de haber pasado un gran día en Sitges con tu mujer y tus amigos. Justo después de bañaros en la playa tomáis la decisión de ir a cenar a uno de los restaurantes que allí se encuentran. Entre conversaciones, se hace cada vez más tarde, para cuando te das cuenta, son casi las 12 de la noche. Decidís despediros para proceder con el camino a Barcelona, vuestro hogar, de nuevo. Cuando os dirigís al lugar donde aparcasteis el coche, es prácticamente la 1 de la mañana. Arrancas el coche, pudiéndote fijar en la ausencia de personas en la calle y de coches en la carretera, como es de esperar debido a la hora. A tu mujer le preocupa que conduzcas de noche, teniendo en cuenta el hecho de que para ir de Sitges a Barcelona hay que pasar unas curvas muy pronunciadas y peligrosas hasta cierto punto, las curvas del Garraf, además de llevar a vuestra hija de 3 años en el asiento de atrás. Insistes en que no se preocupe, tienes muchos años de conducción y has visitado esas curvas cientos de veces, por lo que, en principio, no es un gran problema. Llegas al último semáforo de la ciudad antes de pasar a aquella carretera llena de curvas, conduces la rotonda hasta llegar cerca de la gasolinera que se encuentra en la entrada del pueblo. Hay un silencio sorprendente, mantienes la radio del coche apagada con tal de que estés concentrado plenamente en la carretera. Sin darte cuenta, pasas de largo la gasolinera a pesar de haberle comentado a tu mujer que tenías que repostar con anterioridad, ocasionando que te lo recalque. Suspiras al recordarlo y diriges tu mirada hacia el retrovisor para ver a qué distancia te encuentras de la gasolinera. Cuando tu mirada vuelve al frente, la figura de una mujer vestida de blanco en mitad de la carretera provoca que frenes en seco, completamente aterrorizado y preocupado por no atropellarla. El frenazo es tan fuerte que ocasiona una gran inercia, moviéndoos hacia adelante y cerrando los ojos por el susto y la fuerza. Pasan unos segundos antes de que tu mujer y tú abráis los ojos. Para vuestra sorpresa, al abrirlos, ya no hay nadie. Ni siquiera una mínima muestra de que alguien hubiera estado ahí de pie, absolutamente nada, sois solo vosotros en una carretera vacía y oscura. Tu mujer se preocupa de que vuestra hija se encuentre bien, afortunadamente estaba dormida. Solo son necesarios unos segundos para procesar lo que acaba de pasar al darse cuenta de que ya no existía nadie en esa curva. Te giras hacia ella, evitando mostrarte muy asustado, le preguntas, ¿has visto lo mismo que yo? Ella asiente con la cabeza, repitiéndote con exactitud lo que ambos habéis visto en la carretera un minuto atrás. Os quedáis en silencio mirando hacia lo que os rodea, tratando de buscar una respuesta coherente, se te pone la piel de gallina. El motor del coche sigue sonando, permanecéis unos 5 minutos en el lugar, simplemente observando y tratando de relajaros, fueron 5 minutos tan solo compartiendo miradas, atónitos de lo que acaba de pasar. Decides seguir con la vuelta a casa al ver los faros del vehículo que se aproxima por detrás. Hola, soy Nanakusa y esta es una historia que mis padres siempre me han contado que les pasó en las curvas del Garraf. Cabe destacar que mis padres nunca habían escuchado hablar de la chica de la curva, hasta el momento donde decidieron buscarlo por internet posteriormente a su avistamiento. Mi padre nunca ha sido creyente de lo paranormal, de hecho, sigue sin serlo a pesar de esta experiencia. Suele contarla cada vez que conoce a alguien ya que seguimos yendo a Sitges usualmente. La historia de la niña de la curva es una de las más conocidas por España. La historia original cuenta que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf en una noche lluviosa. El parabrisas empañado y el cansancio hacían difícil el viaje. Al reducir la velocidad para mejorar la visibilidad, los faros del coche iluminaron la figura de una chica empapada por la lluvia, esperando a un lado de la carretera. El hombre frenó y la invitó a subir. Ella, con un vestido blanco manchado de barro y el pelo enmarañado, aceptó. Durante el trayecto, conversaron, pero la chica evitó explicar cómo había llegado allí. En un momento dado, con una voz fría, le pidió que redujera la velocidad porque se acercaban a una curva peligrosa. El hombre le agradeció el consejo al ver lo cerrada que era la curva. Entonces, ella le reveló que en esa curva había muerto hace más de 25 años en una noche similar. Un escalofrío recorrió al hombre. Al girar la vista, la chica había desaparecido, pero el asiento seguía húmedo. Si bien esta historia no es únicamente contada sobre las curvas del Garraf, es el lugar más destacado donde se ha avistado o donde se dice haber avistado.
De todas formas, esta historia tiene sus propias versiones en distintos países, tales como The Vanishing Hitchhiker, el autoestopista fantasma, en Estados Unidos, o una joven que aparece para advertir sobre algún peligro en América Latina. Lo cual está muy relacionado con esta misma historia de la curva del Garraf original, siendo la chica de la curva es el espíritu de una joven que murió en un accidente de tráfico en esa misma curva, donde su misión es advertir a los conductores para evitar que sufran el mismo destino. Aunque en algunas versiones se cree que la chica de la curva es un alma en pena que no puede encontrar descanso. Su aparición en la carretera es una manifestación de su necesidad de ayuda o redención. ¿Pero por qué hay gente que ha avistado a la chica de la curva? Podemos decir que hay una explicación psicológica para los avistamientos de la chica de la curva. La chica de la curva es una proyección del miedo y la ansiedad relacionadas con la conducción nocturna y los accidentes de tráfico. Conducir en carreteras oscuras y solitarias puede generar una sensación de vulnerabilidad y estrés. La figura de la chica de la curva personifica estos miedos, actuando como una manifestación simbólica del miedo a estas situaciones. Además, la fatiga y la falta de visibilidad pueden llevar a alucinaciones o percepciones distorsionadas, haciendo que los conductores interpreten sombras o reflejos como la aparición de una figura fantasmal. Las historias de encuentros con la chica de la curva van de generación en generación, alimentando la autosugestión haciéndote pensar que encontrarte al espíritu es posible. Así, la chica de la curva se convierte en una representación del miedo y la sugestión, dejando atrás su modo paranormal. La leyenda de la chica de la curva no solo es un relato, sino que también nos revela mucho sobre nuestras propias ansiedades y miedos, además de mostrarnos, aunque sea un poco, cómo funciona nuestra mente. Así pues, supongo que el relato contado por mis padres ¿no es más que una muestra de su estado mental en esos momentos? La ansiedad de preocuparse por conducir de noche en esa curva, combinada con la poca gasolina y alguna sombra o figura, llevó aquello a una noche aparentemente paranormal. ¿O eso quieren que creamos?